Versículo primero. Yo, Pablo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ya estamos en esta segunda sección de la carta, donde entramos plenamente en lo que es el asunto práctico, la aplicación. Y como podréis ver, todo este pasaje que hemos leído tiene que ver directamente con la unidad. Así que el paso a paso que vamos a llevar durante estos próximos domingos en la mañana tienen como meta u objetivo la unidad del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, que somos tú y yo, como en esta mañana. Claro, tendríamos que empezar pensando, cuando tratamos esta sección que comenzamos, si resulta que tenemos el equilibrio necesario. Es decir, hemos estado viendo durante bastantes semanas los primeros 3 capítulos que hablaban de la teoría, terminando con esa doxología tan sorprendente de los últimos versículos del capítulo 3. Y es todo teoría, y ahora nosotros tendremos que entrar en la práctica. Así que yo creo que es el momento más conveniente, más adecuado a la hora de entrar en estos próximos pasajes, que medites si hay en tu vida el equilibrio necesario entre la teoría y la práctica, entre la teología y la aplicación de esa teología. Uno de los graves peligros que puedes estar afrontando es que puedas tener mucho de una parte y poco de la otra parte. En muchas ocasiones nos encontramos con creyentes que tienen un gran conocimiento, una gran habilidad para comprender todo lo que es acerca de la Escritura, de Dios, de la Iglesia, etc. Pero tienen una pobre actitud a la hora de aplicar eso en sus propias vidas o de buscarlo en la vida de los creyentes en general. En cambio, también nos encontramos con personas que tienen un gran celo y ánimo y predisposición para obrar en sus vidas y en la vida de otros, pero tienen
casi un nulo o pobre conocimiento de los fundamentos, de lo que es la Escritura o de lo que es Dios. Así que ahora tú, y cuando vuelvas a casa, es el momento que pienses si hay el equilibrio, el balance adecuado que debe de haber. Alimentar tu corazón a la misma vez que alimentas a otros. Por ejemplo, amar los libros y a la misma vez amar a las personas. Leer, claro que sí, oír, asentir con todo lo que tú puedas estar escuchando y recibiendo domingo tras domingo, las conversaciones con los hermanos, el estudio personal de las Escrituras, tus devocionales, todo ese alimento que vas trayendo a tu alma, sí, pero la necesidad de demostrarlo cada día, en el contexto de tu familia, de tu trabajo, la sociedad, como también de la Iglesia. El apóstol Pablo, que está en este momento cuando escribe esta carta en prisión, y que nos dice, ya lo veíamos cuando mirábamos versículos anteriores, capítulo 3, versículo 1, que Pablo, a la misma vez que dice estar preso por causa de Cristo, lo que nos está diciendo es que está preso de Cristo. Es decir, Cristo es el que ha tomado el control de su vida. Así que habla diciéndole a los creyentes, no, la vida cristiana no es fácil, aquí estoy. Y nos habla a lo largo de su carta en diferentes momentos de las dificultades que está teniendo por ser creyente. Tanto es así que está en prisión y las pruebas que está recibiendo. Pero a la misma vez está diciendo, bueno, pues esto es posible que se pueda llevar a cabo porque soy preso de Cristo y a Él me debo. Así que nosotros tenemos que mirarlo desde esta perspectiva. Claro que nuestra vida cristiana no va a ser fácil, no es fácil. Si hay alguien que tenga una vida cristiana, una vida en general, fácil, que venga luego después y me diga el secreto para ponerlo en una pantalla con luces fluorescentes. Porque no existe. Siempre vamos a tener nuestros conflictos y nuestras luchas por los diferentes enemigos y debilidades que tenemos. Pero todo eso lo podemos llevar a cabo con una gran facilidad, puesto que sabemos que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor y que Él es el que nos va a sostener y que nos va a guiar. Así que Pablo le dice, yo preso en el Señor os digo esto. Así que lo que va a traer es una demanda. Todo lo que nosotros vemos a partir de ahora, en particular en estos próximos versículos, es una demanda. Aun cuando él dice ruego, lo que nos está diciendo es yo lo demando como apóstol, pero con gracia, con amor, con misericordia o con paciencia. A veces Pablo tiene que ser tajante y duro y otras veces porque sabe y entiende que la lucha cristiana va a ser difícil y que esta unidad que se está buscando como otros asuntos que tienen que tratar, se tienen que tratar con paciencia y con misericordia. Así que Pablo lo que nos está diciendo, no lo olvidemos, empieza así su carta, yo, Pablo, apóstol, por tanto hablo con la autoridad que me ha sido dada, pero lo hago con ruego. Os ruego, hermanos, que actuéis de esta forma. Así que mi propósito en estos siguientes domingos, como ahora en esta mañana, es también demandar que apliquéis lo que dicen las Escrituras para vuestro bien, pero lo hago con el ruego, con el ánimo, que no os desalentéis, porque sí es verdad que a veces hay necesidades, hay dificultades, hay dolor, pero vale la pena seguir adelante. Hay otra cosa que yo quiero decir a la hora de tratar estos asuntos, y es que algunas veces os digo, mira, esto va para ti, sea quien seas. Esto que vamos a tratar va para ti. Pero en esta ocasión no lo voy a hacer. Es decir, no voy a hablar de ti, voy a hablar del otro. No voy a dirigirme a ti directamente, sino al otro. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a encontrarnos aquí que dice que tenemos que actuar con humildad. Y puede estar pensando, ya me está diciendo el pastor que tengo que ser humilde.
Y vamos a encontrarnos aquí con lo de soportarnos los unos a los otros. Ya me está diciendo el pastor que tenemos que soportar a los otros que están a nuestro alrededor. Y no, esa no va a ser mi intención. Mi intención es decirle a los otros que tengan humildad delante de ti y te soporten. Porque muchas veces pensamos que nosotros somos los que tenemos que hacer el esfuerzo por los demás, ¿no? Pero quizá lo que Pablo está diciendo es que los demás tienen que hacer el esfuerzo por ti. Así que no pienses que yo te pueda estar diciendo, tienes que soportar. No, lo que estoy diciendo es, cuán humildes tienen que ser los otros y cuánto te tienen que soportar a ti. Así que comenzamos nuestro tema. Las palabras con las cuales Pablo está empezando. Fijaros cómo lo presenta. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra vocación y la palabra llamamiento está refiriéndose a lo mismo. Pablo utiliza dos términos diferentes, pero que están implicando lo mismo. Algunas versiones nos dicen el llamamiento con el que fuisteis llamados. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Bueno, hermanos, después de todo lo que yo ya os he dicho en la primera parte de mi carta, ahora yo lo que os estoy diciendo es a ver cómo os conducís, a ver cómo os comportáis. En otras palabras, ¿cómo es vuestra vida cristiana? Ya hemos visto el primer plato de la balanza, ahora vamos a ver el segundo plato de la alabanza. Es decir, ¿cómo es vuestra vida cristiana? Y entonces nosotros tenemos que pensar y analizar en este momento y en estas circunstancias, después de haber sentido todo el alimento poderoso de las primeras líneas, en cómo yo estoy viviendo mi vida cristiana, cómo estoy aplicando yo esos principios. Cuando he leído y he escuchado estas cosas tan grandes y tan sorprendentes que nos dice Pablo, la palabra de Dios, ahora esto cómo se vive, cómo se aplica, cómo se extiende a todo lo que está a nuestro alrededor. Y Pablo diciendo esto, vamos a ver de vuestra conducta, vamos a ver de vuestra vida cristiana, porque lo primero que nos está diciendo, el término que nos está diciendo que tenemos que aplicar a nuestra vida cristiana, buscando ese término, esa idea final que va a ser el de la unidad, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya lo hemos tratado en algunas ocasiones que hay dos clases de llamamiento que van íntimamente unidos de parte de Dios. Es el llamamiento interno del Espíritu, que de alguna manera el Espíritu en su manera, en su forma, en su soberana voluntad actúa en las personas, en el corazón o en la mente. Y es una obra que al final será irresistible, porque el Señor tiene todo el poder para hacerlo. Así que los que somos creyentes podemos decir y hemos experimentado ese llamamiento, esa obra interna del Espíritu, esa voz profunda que nos dice, ¿dónde vas? ¿Qué es lo que haces con tu vida? Deja ya esta situación. No te das cuenta de la condenación, pero a la misma vez no te das cuenta de la esperanza, de la salvación, del cielo. No ves al Señor Jesucristo, no ves su obra en la cruz. Es que no lo entiendes. ¿Cuántas veces tienes que ir a los cultos? ¿Cuántas veces tienes que leer a las Escrituras? Y de pronto tú te sientes bombeado en tu mente y en tu corazón acerca de ese llamamiento interno, esa voz del Espíritu, esa fuerza irresistible. Pero nos dice las Escrituras que este llamamiento interno viene por ese llamamiento externo, que es la proclamación del Evangelio. El mismo hecho que yo lo pueda estar diciendo en esta mañana o en tantas otras veces cuando se sale a la calle a predicar el Evangelio o a través de las redes o a través de otras personas que nos hablan, es cómo Dios envía a hombres y mujeres para que escuchen. Es el llamamiento que yo puedo hacer es, en esta mañana, mira, si aún no has rendido tu corazón al Señor Jesucristo y aún te resistes, si aún te estás engañando, si aún crees que puedes esperar en estas cosas que tienen que ver con la salvación de tu alma, no lo dejes ya,
Hoy es el día de salvación, quizá mañana ya no haya esperanza para salvación, así que hoy es el día de salvación. Te estoy haciendo un llamamiento externo. Yo no puedo producir tu salvación, pero sí te estoy alertando y preparándote para que en la gracia de Dios, si Él quisiera en esta mañana o en cualquier momento golpear lo más interno de ti, despertar tu conciencia para que puedas decir, ya no me resisto más. Este es el llamamiento. Pero lo que nos está transmitiendo el llamamiento externo y el llamamiento interno es un llamamiento para algo. Nos está indicando ahora qué es lo que hay, qué es lo que tenemos. Y tenemos que mirar de dónde viene ese llamamiento, qué voz es esa que estamos escuchando. Fijaros que nos dice nuestro primer versículo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Porque si al final fuera yo el que os llama, si fuera yo el que está diciendo venid a mí, vosotros podríais llegar y decir quién es esta persona y qué características tiene y cuál es su autoridad, si es un hombre pecador igual que pueda serlo yo. Claro, tienes toda la razón. Y por supuesto, yo ni siquiera me atrevería a decirte que os convirtáis a mí o os convirtáis a esta iglesia. Pero quien nos llama es Dios. Quien nos llama es el Señor Jesucristo. Y os llama desde lo que ya conocéis, que es su venida aquí, su humillación, que a lo más bajo de la tierra vino para redimirnos. Nos llama desde la cruz. Y nos llama ahora desde la resurrección y su vida victoriosa sentada a la diestra del Padre. Él es el que os llama. Y por tanto, lo que nos está diciendo es, ¿cómo andáis ahora? ¿Cómo os comportáis? ¿Cómo es vuestra vida cristiana ante aquel que os ha llamado de esta manera tan prodigiosa? Dependiendo de la persona que os llama, es la dignidad con la cual vosotros tendréis que actuar. Antes de ayer, y supongo que todos tenéis esa desagradable experiencia, pero antes de ayer, en la siesta, te llaman por teléfono para que te tengas que cambiar de compañía telefónica, o compañía del gas, o compañía de otro tipo de cosas. Y cuando vemos ya el número y vemos aquel que nos está llamando, que seguramente el móvil nos dice que es desconocido y que es publicidad, ya estamos predispuestos a decir, no me moleste usted, déjeme, no voy a cambiar, no me interesa, y colgarle. Entonces el llamamiento es indigno y por tanto podemos llegar y decir que lo ignoramos porque nos molesta nuestra siesta. Pero cuando nos llama Dios y nos llama desde nuestra caída y desde nuestro desastre y nos dice levanta y ven y sígueme porque yo te haré, yo cambiaré, yo te transformaré, entonces nosotros decimos esto es diferente. Nuestro llamamiento en la vida cristiana no es simplemente para que podamos ser mejor persona, o que podamos seguir un liderazgo, ser miembros de una iglesia, tener una identidad evangélica. No. El llamamiento es el Señor Jesucristo que dice, ven y sígueme. Sígueme a pesar del coste. Toma tu cruz, toma todas tus responsabilidades, niégate a ti mismo y ven detrás de mí. Así que nuestra vocación y nuestro llamamiento es sorprendente y es extraordinario. Vale la pena. Vale la pena poder seguir a aquel que es poderoso y que es sorprendente. De tal forma que Pablo en alguna ocasión dice que corre para adquirir ese premio que tiene por delante, que es el Señor Jesucristo. No nos importa todo lo que podamos tener o hacer. El llamamiento, andar en aquel llamamiento que hemos recibido, tiene toda la dignidad por el Señor que nos llama y a quien nos debemos y a quien servimos. Nos lo dice, por ejemplo, si vosotros miráis un poquito más adelante, en Filipenses, fijaros en el capítulo 3, versículo 14, es Pablo diciendo, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
La vida cristiana que se nos presenta delante de nosotros es como el Señor que te está diciendo, ven, que tengo algo preparado para ti extraordinario y sorprendente. Y podamos llegar y pensar, pero el camino es duro y es pedregoso. Sí, pero tú ven porque yo tengo algo dispuesto para ti. Pero el camino tiene curvas, tiene debilidades, tiene luchas, voy a caer, es estrecho. Tú ven y sígueme. Sígueme a pesar de todo lo que tú puedas tener delante o a lo largo del camino, porque el premio que tenemos por delante, nos dice aquí, vale la pena todo el camino. O si no, fijaros en Romanos, vais un poquito más atrás, en Romanos 14, y estoy escogiendo simplemente algunos versículos que podamos encontrar en las Escrituras. Dice 14, versículo 7 y 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Hombre, fijaros lo que nos está diciendo, vivir, morir, pues no es lo mismo. Vale. Ahora bien, si pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Claro, nosotros decimos, hombre, vivir, pues sí, con dificultades. Morir, a nadie le gusta morir. Pero si es el Señor el que nos llama, si es por el Señor, si por la causa del Señor, si vivimos, no importa, para el Señor vivimos. Y si morimos, no importa, para el Señor morimos. Porque de todas maneras, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Esta es nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no es meramente para hacernos mejores personas, no es para que cumplamos mejor nuestros deberes, todo esto está incluido, por supuesto que sí, como deberes como padres, como hijos, ciudadanos, etc. No, nuestra vida cristiana es vivir para Él, y vivir para Él en todo momento y en toda circunstancia. Así que, mirad, hermanos, cómo andáis, según el llamamiento con que fuisteis llamados y la dignidad que para eso corresponde, con la dignidad que requiere. En otras ocasiones lo hemos dicho también, ¿cómo actúa un hijo de Dios? ¿Cómo vive? ¿Cómo manifiesta que Él es ahora no ya el enemigo que antes era, sino el amigo hijo de Dios? ¿Cómo representamos a nuestro Dios en la vida en la que vivimos? ¿Cuán importante es que llevemos la identidad, el apellido espiritual que ha sido implantado en todos nosotros? ¿Cuál es la dignidad que implica en esta mañana que tú seas no solamente una criatura de Dios, sino un hijo o una hija de Dios? Pero la segunda parte que nos dice de este conducirnos en la vida cristiana o como vida cristiana es el de la humildad. Nos ha hablado acerca de la dignidad, como es digno de la vocación, y añade, versículo 2, con toda humildad. La pregunta es esta, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, ¿qué tienes que hayas ganado con tus propios méritos en la vida cristiana? ¿Hay algo que te pueda hacer sentir orgulloso hasta llegar hasta la vanidad? Porque crees que hay algo natural en ti que te hace ser la persona extraordinaria que crees que eres. Cuando el mismo apóstol Pablo nos está diciendo estas palabras, analiza a ver qué es lo que tienes, cómo has llegado hasta aquí. ¿Quién es el que ha tirado de tu mano? ¿Quién es el que te ha sostenido en las caídas? ¿Quién es el que te ha hecho volar cuando pensabas que no podías dar un paso? Lo pongo de esta manera.
Algunos de vosotros os habéis esforzado mucho por conseguir un título, un trabajo o una carrera. Y miráis por delante y podéis llegar y decir, es que me ha costado años incluso de estudios y pérdida de sueño y esfuerzos. O para poder dar algo a vuestros hijos y cómo nos hemos esforzado para poder conseguir aquellas metas que nos habíamos marcado. Vale la pena. Pero en realidad lo que tiene que ver en este caminar en el Señor Jesucristo o de la vida cristiana es alguien que viene y dice, estoy muy orgulloso porque en los cornflakes se me ha salido el título de veterinario. No hay nada por qué gozarse si te ha salido en los cornflakes, si ha salido por pura lotería y por sorteo, si te has encontrado en la calle o lo has comprado de manera fraudulenta. ¿Qué méritos hay en ello? No te puedes sentir orgulloso con aquello que te has encontrado y que no has merecido en ningún momento. Bueno, nuestra salvación y nuestra vida cristiana, la tuya y la mía, no hay ningún merecimiento, todo es por pura gracia. Siempre ha estado obrando el Espíritu, nuestro Dios, de manera visible o invisible. Así que nuestra vida cristiana, nuestra vida en este mundo, pero nuestra vida cristiana en particular tiene que tener la característica de la humildad. ¿Por qué? Porque no tienes nada que tú hayas ganado con tu esfuerzo, con tus méritos. Todo absolutamente son los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pasando otra vez a Filipenses, podéis mirar conmigo el capítulo 2, versículo 3, en esta ocasión nos dice así, no hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No puedes estar sentado en esta mañana pensando, espero que no sea así en ninguno, pero en realidad es que en nuestra naturaleza está esta tendencia. Yo he pasado más dificultades, yo he tenido más sufrimiento, mi conversión ha sido más dura, más difícil. Mira, el pastor Luis un día iba por la calle, le regalaron un folleto, empezó a leer el folleto y a partir de unos cuantos días se convirtió. Vea qué fácil es eso. En cambio, yo he tenido una lucha de tentaciones, de conflictos, de religiosidad, de peleas. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué piensas? ¿Que tu vida cristiana, tu experiencia de conversión y tu llegar hasta aquí tiene más méritos que el otro? ¿Cómo miras al otro que está a tu lado? No te importa en qué circunstancias o de qué manera viene, no te creas por encima. En la vida cristiana todos somos iguales, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre y mujer, ya no hay esclavo o libre, porque todos, absolutamente todos, han sido redimidos de la misma forma. Cristo Jesús viniendo a salvar los pecadores de aquellos que habían puesto su confianza en Él. Por tanto, nuestra vida cristiana no está en poner por delante nuestros derechos, sino ponerlos por detrás de los derechos de otros. No está para ponernos nosotros por delante porque pensemos que tenemos algo que es más preciado de lo que otros puedan tener. Tienes que poner tus derechos, tus privilegios, tus posibilidades por detrás de los demás y considerar al otro como superior a ti mismo en aquello que hagas o que quieras que prospere en la vida de iglesia. Por tanto, la segunda característica que nos está marcando aquí el apóstol Pablo, después de que nos comportemos dignamente a ese llamamiento en el que hemos sido llamados, es el de la humildad. Y el tercero que nos pone es el de la mansedumbre. Es decir, tratar a los demás con bondad, con compasión, con empatía, alentando, suavizando. Si tú has llegado hasta aquí y ahora has comprendido lo que es la salvación y sabes acerca de la eternidad y del cielo,
puedes llegar a entender que si esto ha sido por gracia y que tú no has tenido que hacer esfuerzo alguno en apariencia y que todo te lo ha regalado el Espíritu y la obra de nuestro Señor Jesucristo, por tanto, ten paciencia con aquellos que les cuesta entender, que les cuesta avanzar, que tienen una fe quizá más débil en sus comienzos, etcétera, etcétera. Seamos pacientes en todo, en cómo se desarrolla en nuestras vidas cristianas y en la vida de los que están a nuestro alrededor las dificultades en el crecimiento cristiano. Todos hemos pasado por situaciones muy difíciles, todos hemos tenido que tener luchas y por tanto podemos entender que aquel hermano que no entiende todavía cómo es posible no decir palabrotas o cómo es posible ser tan impuntual y cómo es posible que haga esto o aquello, que no, seamos pacientes, tengamos misericordia con ellos, seamos mansos, tratemos a los demás con la bondad que nos gusta que nos traten a nosotros y que seguramente nos trataron en el pasado también a nosotros. Seamos compasivos. No estamos diciendo en ningún momento que permitamos el pecado en forma alguna y que hay cosas que tienen que ser frenadas o eliminadas, pero no todo el mundo corre a la misma velocidad. No todo el mundo entiende las cosas de la misma forma. No todos tienen la misma capacidad de redimir el tiempo en cómo tú puedes estar redimiendo el tiempo. No todo el mundo tiene el bozal en su boca para frenar la lengua como tú la puedas tener. Y por tanto seamos humildes y seamos mansos. Las características que encontramos en las Escrituras es sorprendente, es el Moisés. Y nos dice que Moisés no había hombre más manso que él. Nos revela la palabra de Dios en Números. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como persona, dice, fijaros en mí que soy manso y humilde. Y lo notamos en la manera en que trata a los pecadores, incluso a aquellos que le están provocando, además de los débiles, las mujeres, los niños, etc. Así que nosotros tenemos el ejemplo de Moisés, del Señor Jesús y de otros, de que nuestra vida cristiana tiene que tener esta característica, no solamente de la humildad, sino el de la mansedumbre. Pero llegamos a un cuarto término, sorprendente también, cuando nos dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y vuelvo a decir lo que he dicho al principio, no te lo estoy diciendo a ti, se lo estoy diciendo al otro acerca de ti. Te estoy diciendo sí, ya sé que es muy complicado soportar a este hermano. Pero esto es lo que nos dice las Escrituras, que nos soportemos. Que sepamos llevar las debilidades que uno tiene. Así que tú piensas en esta hora y diciendo, no tanto tengo que soportar a aquel que no me cae muy bien, sino tienes que pensar, qué difícil es para mis hermanos que me soporten como yo soy. Porque seguramente hay muchas cosas que tienes que corregir en tu vida diaria, como hombre, como mujer, como miembro de la Iglesia y demás. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice que la tribulación produce paciencia. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hoy que estamos escuchando de tantos conflictos bélicos, tantas guerras en países, en muchos de esos países las mismas víctimas están divididos y tienen sus propios conflictos. Pero cuando llega la tribulación, cuando llega la guerra, hay como una unidad. Se unen para echar fuera el enemigo más grande. Y quizá algo parecido nos está diciendo también a nosotros que nos soportemos con paciencia, porque, hermanos, nos necesitamos todos. Necesitamos cada uno que diga ser creyente. Así que no penséis ni por un momento, porque esto es la tentación del diablo, que podamos pensar, estos hermanos difíciles, si no estuvieran,
nos iría mejor. Si posiblemente aquellos que nos están creando tanto conflicto y tantas tensiones de ética, de comportamiento o de comprensión de doctrinales, si no estuvieran, estaríamos mejor. Bueno, esto no es así, porque si Dios ha dado dones a cada uno, todos esos dones son importantes y necesarios para el cuerpo que formamos la Iglesia. Así que no nos va a solucionar el problema amputar. Nos va a ayudar en el problema a soportarnos. Cuando te duele la pierna, puedes estar pensando, es que me duele la pierna. Cuando te duele la pierna, puedes estar pensando, si tuviera otra pierna, me iría mejor. No, lo que tienes es esta pierna. Si no la cuidas, si no la soportas, si no la ayudas, si no la animas a levantarse por las mañanas, la cosa no te va a ir bien. Nosotros como creyentes lo que tenemos que hacer, nos dice, buscando esa unidad de la que hablaremos más adelante, es que nos soportemos los unos a los otros con paciencia. Es decir, que ayudemos a las piernas a caminar, a los brazos a ejercer sus deberes, a los ojos a mirar de manera adecuada para que todo el cuerpo, en donde Cristo es la cabeza, pueda funcionar de la manera adecuada. ¿Qué significa eso de soportar con paciencia? Pues saber y poder esperar ante otros. Esto lo vemos en la gente joven. Los jóvenes tienen más vitalidad y pueden avanzar más y pueden hacer más cosas. Y los que son ya mayores y están cansados y no pueden llevar el ritmo, jóvenes, soportar a los que son mayores y los que son más débiles. Pero claro, los mayores, los que llevamos más tiempo en la fe, tenemos experiencia, tenemos conocimiento, sabemos que si corres te caes. Sabemos que si vas a cruzar esa línea vas a encontrar dificultades. Tenemos el conocimiento. Bien, tengamos paciencia y soportemos a esos jóvenes que tienen celo sin sabiduría hasta que venga otra vez el conocimiento o la sabiduría necesaria de la que adolecen. Así que nosotros, los que somos mayores, y nosotros, los que somos jóvenes, nos tendremos que entender los unos o los otros. Claro que tenemos que dar gracias a Dios en nuestra historia que tenemos las mujeres, y que las mujeres han sabido mantener y dar testimonio, lo estaba diciendo Tiago en las noticias, las mujeres todas, semanas sí, semanas no, y entre medias, las regionales, las mujeres que se reúnen y actúan, y nosotros una vez al mes Pero la verdad es que os tengo que decir, mujeres, necesitáis hombres en la iglesia y orar para que los hombres sean sabios y para que los hombres sean columnas. Pero hombres, no penséis que nosotros podemos funcionar sin las mujeres, que el Señor tenga misericordia de nosotros, si no hay mujeres con esa espiritualidad y ese celo que tanto necesitamos. Así que conlleva jóvenes, mayores, hombres, mujeres, recién convertidos, los que tenéis mucha experiencia, soportaos los unos a los otros. Soportarse significa ser sostén. Es decir, cuando algo estás soportando es que alguien se puede apoyar en ti y tú lo puedes sujetar. Imaginaros cuando estábamos bajando, el otro día estábamos bajando las máquinas de coser de mi madre, o en alguna ocasión que he visto de bajar un piano por las escaleras. Hay que soportar el peso. Bajar un piano por las escaleras, el que está debajo y tiene que sostener escalón con escalón, tiene que poner todo el apoyo, toda su fuerza, toda su vitalidad. Soportarnos unos a otros es que pueda venir la gente y pueda descansar en ti. Pueda reclinar su espalda o su cabeza en tu pecho. Soportar significa que cuando alguien venga a ti con una carga enorme como la de un piano, tú puedas tener pecho y brazos suficientes para que puedan descansar y recibir fuerzas. Seguramente te puede surgir la idea de decir, es que no lo está haciendo bien, es que no es justo, es que fíjate, es que es torpe de verdad, es que es terco y es terco de verdad. No, lo que nos está diciendo es soporta.
es decir, ten espaldas suficientes para que ellos, los hermanos heridos, que flaquean, que se desaniman, puedan encontrar el descanso necesario para ellos mismos en ti. Lo que tenemos que preguntarnos entonces nosotros es si hemos hecho músculo, si somos capaces, porque cuando está diciendo Pablo en otro lugar que nos dice soportaos unos a otros, anteriormente ha dicho, me refiriendo en Gálatas, o después está diciendo, pero también llevas tú tus propias cargas. Lleva las cargas de tus hermanos, pero también llevas tus propias cargas. Así que, claro, tú tienes que llevar tu propio piano, tus propias debilidades, tus propias flaquezas, tus propias luchas, los conflictos, los que tienes en casa, los que tienes en la calle, los que tienes en la iglesia, los que tienes con los hermanos, los que tienes con el vecino. Constantemente tenemos un montón de problemas, un saco enorme sobre nuestras espaldas. Pero es que además ahora nos dice la Escritura que tienes que soportar y tienes que llevar la carga de tus hermanos. Así que tienes tu saco en la espalda y tienes que además llevar el saco de tus hermanos. Pero esto es lo que hay. No nos está diciendo es, espérate a que alivie su carga y que sea un poco mejor para que luego tú puedas tener relación. No, lo que está diciendo es, lleva tu carga, cumple con tus deberes y con tus responsabilidades, pero ten la fuerza, el músculo suficiente, músculo espiritual, para que tus hermanos se puedan descansar en ti. Que no te teman, que tú les hables con la calma, con el sosiego, con el amor, con el afecto que sea necesario, para que ellos puedan de verdad encontrar el refugio que buscan en ese momento. No consentir el pecado, pero ayudarles en la lucha contra el pecado. Implica soportarnos con paciencia, reconocer que no todo hermano es fácil. Podemos pensar que, bueno, hemos conocido al Señor, sabemos el Evangelio, la vida cristiana, la obra del Espíritu está dentro de nosotros y por tanto la vida cristiana... No, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es difícil. Y hay una lucha sangrienta en el mundo en el que estamos viviendo. Y todos, absolutamente todos, somos tentados y todos flaqueamos de una manera u otra, ya sea más visible o menos visible. Implica que tendremos que reconocer que hay hermanos débiles y que posiblemente, aunque no te parezca, tú eres uno de esos hermanos débiles. ¿Y cuánto esfuerzo tienen que hacer otros hermanos para aguantar tus debilidades? Implica que nos reconozcamos y que nos veamos y que sepamos que todos estamos en el mismo redil, que todos somos parte del mismo edificio, que todos somos piedras de la misma cantera y que todos hemos recibido la misma gracia de parte de nuestro Señor. Y en quinto lugar, nos dice, volvemos a leer, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La idea de solícitos es la idea del esfuerzo, esforzados en guardar la unidad. Esta característica es la principal del texto, de la que Pablo después la va a desarrollar y la va a extender hasta el versículo 13 al menos. Nos dice que seamos solícitos, fijaros bien, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No está hablando que seamos todos iguales y que nuestra unidad tenga que ser en las cosas superficiales y menos aún banales de este mundo. No todos vamos a votar al mismo partido político. Hace ya tiempo que yo ya dejé de esforzarme en explicar cuál es mi línea política. No levantéis la mano lo que lo sepáis. No importa. No importa lo que vosotros tengáis de opiniones acerca de la vida social a que vivimos, opiniones que podamos tener acerca de los deportes, si es mejor este deporte otro, acerca de las dietas, que si es la dieta de la zanahoria, la dieta de la cebolla, el intermitente desayuno, no importa. Cada uno que piense lo que quiera y que haga lo que quiera. No está hablando de esta unidad. No está diciendo que todos tengamos que vestir de la misma forma.
y que todos tengamos que caminar y que tengamos que hablar con el mismo acento y el mismo tono. Por supuesto que no, vosotros lo sabéis. Estoy diciendo algo que es muy simple, muy claro. No, lo que está hablando aquí es de la unidad en el Espíritu. La unidad que aporta y requiere el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tengamos que meditar qué es lo que esto significa. Que todos seamos uno y que por tanto podamos trabajar como uno en este mismo edificio para edificarnos los unos para con los otros. Creo que no se refiere, cuando Pablo está escribiendo aquí de esta unidad, solícitos en guardar esta unidad que es en el Espíritu Santo, no lo está hablando de la Iglesia universal. Yo qué sé lo que los chinos están creyendo en este momento. No sé de qué manera está influyendo no sé qué evangelio en Nigeria o en alguna parte recóndita de la Siberia rusa. Pero yo sé lo que hay aquí. Y de esto es lo que nos está hablando. Lo que nos está diciendo es que busquemos la unidad aquí, en nuestra iglesia local. Claro que entendemos lo que hay en otras iglesias y lo que es nuestra región en relaciones y las asociaciones cristianas en las que participamos, etc. Pero la unidad que importa y la unidad que se está buscando en el Espíritu se refiere principalmente a ti y a mí, a nosotros como iglesia. Esta es la unidad que nosotros tendremos que estar buscando. Claro que el Señor dice en el capítulo 17 de Juan, en su oración acerca de la unidad y que todos seamos uno y cuán importante es que meditemos en todo eso lo que significa y que nos esforcemos con otras iglesias en otros lugares, en otras regiones a lo largo del mundo, a lo largo de la historia. Para eso tenemos la historia de la Reforma, nuestra propia historia de la iglesia, etc. Pero es ahora entre nosotros, tú y yo, cómo obramos y cómo actuamos para que haya esta unidad en nuestra vida cristiana en la cual todos estamos caminando. Cómo trabajamos para que tengamos el mismo idioma y no seamos una torre de Babel. Cómo es que nosotros podamos tener nuestros propios sentimientos, pero tengamos también sentimientos para el otro. ¿Cómo es posible que tengamos que llevar nuestras responsabilidades o nuestras cargas y a la misma vez tengamos que soportar y llevar las cargas de los demás? Esto es lo que implica en nuestra vida cristiana como iglesia local en la calle Santa Teresa, de momento, para el Señor. Una iglesia que lo es en su práctica y lo es en su doctrina. Tengamos que pensarlo. Porque buscar ser solícitos en la unidad que es del Espíritu, más adelante lo va a ir extendiendo y lo vamos a ver, tiene que ver en lo que nosotros creemos y en cómo vivimos, y que habrá algunas cosas en las cuales tendremos que ceder. Hay muchas cosas en el mundo espiritual que no son fundamentales y que no son esenciales, y que posiblemente me hacen bien a mí de manera personal, pero quizá al hermano no le viene de la misma forma en la que yo lo puedo ver. ¿Recordáis cuando estábamos viendo en su tiempo también en la carta del apóstol Pablo a los romanos? Yo creo que lo mejor que podéis hacer cada uno de vosotros es levantaros todas las mañanas a las 6 y lo primero que tendréis que hacer es prepararos un café calentito, con una tostada con ajo, aceite, tomate, y luego paséis a vuestro tiempo devocional con vuestras lecturas y vuestras oraciones. No, esto me viene bien a mí, pero ¿por qué tengo que imponerlo yo a todos los demás? No todo el mundo tiene su propia capacidad para levantarse por la mañana. Si alguno de vosotros dice, no, lo mejor es hacerlo por la noche, antes de acostarse, apagar la televisión y tener el tiempo de oración, sin meterse en la cama y 1 hora entera de oración, eso te va bien a ti. Hay cosas que son secundarias, que no tenemos que pelear las batallas. Habrá cosas con las que podamos ceder, pero hay otras cosas, hermanos, que tenemos que buscar la unidad.
y nos tenemos que entender y tenemos que trabajar juntos en esa doctrina que nos une y que nos fortalece, y en esa vida cristiana que nos acompaña los unos a los otros. Saber reír y saber llorar los unos con los otros, saber llevarnos y empujarnos, que tengamos que correr con la misma fuerza o el mismo ánimo. Los que corren mucho que se pongan detrás, los que son más lentos que se pongan delante, los que conocen el camino que nos sean de ejemplo, los que vengan detrás que aprendan en los que nos tienen que dar ejemplo, y que todos juntos, como una manada de lobos, podamos caminar en la misma senda, al mismo ritmo, buscando las mismas metas y dando la gloria al Señor que Él merece. Nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, de lo que habla también Pablo en Colosenses capítulo 3. La paz con Dios es lo primero que tenemos que alcanzar. El perdón de nuestros pecados, el ser reconciliados con Él. Pero después es la paz en nosotros mismos, la lucha interior nuestra, nuestros conflictos, ponerlo en orden, disciplina, armonía en nuestro corazón, con nuestra mente, sentimientos, pensamientos, etc. Dominio propio en nuestro carácter, etc. Paz con Dios, paz en nosotros y paz entre los hermanos. Que nos podamos entender, que podamos escucharnos, que podamos abrazarnos y podamos animarnos a llevar el mismo ritmo y la misma gloria al Señor. Que Dios, nuestro Dios, en su misericordia, por la obra del Espíritu, nos ayude en nuestro andar como es digno del llamamiento en que fuimos llamados, con estas características, para que seamos el edificio fuerte y perdurable en este tiempo de tormenta y dificultades en el que el mundo se encuentra. Claro que no queremos que el mundo nos vea a nosotros, queremos que vea a Cristo. Pero lo primero que van a hacer es mirarte a ti y mirarme a mí y mirar esta iglesia y ver si aquí de verdad se vive la vida cristiana con los principios doctrinales que la palabra de Dios requiere para cada uno de sus hijos. Amén.